Estamos de regreso, les agradecemos por continuar con nosotros y en este segmento queremos hablar un poco sobre la sabiduría divina. Y Proverbios 2, versículo 1 nos dice: Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoro, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Es decir, que la sabiduría divina Dios la quiere derramar sobre nosotros. Él nos la da. Sin embargo, cuando nosotros empezamos a leer estos versos que están acá, tiene que ver con un accionar que tenemos que tener nosotros, porque dice: si lo buscares como a tesoro. Y entonces ahí tendríamos que meditar en qué cosas nosotros nos enfocamos, en qué cosas nosotros le prestamos mucha atención, en qué cosas nosotros invertimos nuestra fuerza para alcanzarlo. Y ese sentir, de alguna manera, debería de ser lo mismo que nosotros deberíamos de estar haciendo para poder obtener la sabiduría divina, que no es que no esté accesible, sino todo lo contrario. Dios nos la da, pero nosotros necesitamos hacer nuestra parte. Pero eso que es usted ahorita, la accesibilidad que tenemos a la sabiduría, es precisamente una de los ejes del ataque de Satanás sobre la humanidad. Creyendo en las personas que alcanzar la sabiduría es algo demasiado difícil. Muchas personas dicen: yo sabio, yo inteligente, porque están bajo el sistema que el mundo ha creado. Pero Dios no hace acepción de personas. El que busca la sabiduría como un tesoro, la va a encontrar. Es decir, según la revelación que yo tengo de la necesidad de ser sabio, va a generar esa intensa o poca búsqueda. Entonces, yo creo que lo primero es decir: Dios quiere que yo tenga sabiduría. Y si Dios quiere, a mí me corresponde buscarla. Pero entendiendo que Dios es omnisciente, omnipresente, y su omnisciencia y omnipresencia son la base, el entendimiento de eso es la base de mi temor de Dios. Porque yo sé que Dios está en todo lugar, pero también sabe lo que pienso y lo que hablo y lo que escucho. En ese interín, en esa relación, cada vez que yo lo que hago, lo hago con objetivo de agradar a Dios, estoy creciendo en sabiduría. Porque agradar a Dios es temor de Jehová. Y el principio, como usted decía, es un estilo de vida, es mi forma de vivir agradando al Señor. Entonces, cuando mi forma de vivir es agradar a Dios, la puerta de la sabiduría se me empieza a abrir. Porque la sabiduría es el resultado de la confianza, por cuanto yo la busco. Una de las razones que se le dio la riqueza a Salomón es porque él no buscó la riqueza, buscó la sabiduría. Entonces aquel que busca la sabiduría se vuelve confiable y entonces Dios le va a abrir tesoros de conocimiento y sabiduría divina, pero son cosas que se ven en la búsqueda. Entonces no tiene que ver con cuánto estudias en la universidad, aunque es súper importante. No tiene que ver el desarrollo de tu carrera, aunque es súper importante. Estamos hablando de plano de conocimiento, de plano en el conocimiento de Dios. Es donde mi oración toma otro sentido, porque quiere decir que en una sesión de oración con mi Padre, yo puedo obtener un diseño de sabiduría necesario para lo que vivo hoy o lo que voy a vivir para los próximos 10 años. Eso está por encima de cualquier capacitación humana. Y lo único que necesito hacer para el acceso, primero es conocer a Cristo, rendirme al conocimiento de Cristo. Y dos, ir, porque Cristo resolvió el tema de la accesibilidad, porque ahora entramos confiadamente a los ámbitos en Dios que son llenos de sabiduría de Dios. O sea, es más sencillo, no cuesta dinero, no cuesta horas de estar de pie en un lugar, no tengo que pagar nada porque Cristo lo pagó. Esa revelación de accesibilidad, cuando no la tenemos, muchas veces podemos estar en Cristo y no llegar a niveles de sabiduría en Cristo por no entender esto.
y el enemigo se aprovecha. Entonces mucha gente, conociendo a Cristo, vive en ámbitos de pobreza, en ámbitos donde no se desarrolla, porque no ha entendido que puede ser sabio en Cristo. Lo que único que tiene que hacer es pedirla, y Dios la dará sin reproche. Buscarla y la vamos a encontrar. Entonces el tema es que no la buscamos. O sea, cuando vamos a buscar a Dios, buscamos necesidades, no buscamos la sabiduría. Buscamos la suplencia, pero no buscamos la sabiduría. Y el éxito está en la sabiduría, porque si tengo la sabiduría, tengo las demás cosas resueltas. Cuando hablamos de buscar sabiduría, al final Dios nos va a dar la respuesta. Como dice Santiago en 1:5, aquel que es falto de sabiduría, pídala a Dios. Pídela, busque, pregunte, golpee y se le va a abrir. Pídala a Dios, el cual se le va a dar abundantemente y sin reproche. Ahora, el concepto básico de sabiduría, un conocimiento aplicado. Decía el pastor Vladimir, hay mucha gente que aún siendo cristiana está viviendo en ámbitos de pobreza, ámbitos de enfermedad, ámbitos de malestar en el matrimonio, familiar, etc. La pregunta es si ese conocimiento llegó o no llegó. Y creemos que el conocimiento llega, nos exponemos a ambientes de iglesia, ambientes de reino, en donde el conocimiento va a llegar. Llega a través de una predicación, llega a través de la lectura de la palabra, llega a través de la meditación de la palabra, llega a través de una consejería o de un consejo de alguien. Entonces el conocimiento está. Muy difícilmente alguien que visite una iglesia o se congregue en un grupo cristiano va a decir que no ha escuchado el consejo. Vamos a ver que sí lo ha escuchado. Ha escuchado el consejo de cómo salir de la deuda, ha escuchado el consejo de cómo dirigir su matrimonio, ha escuchado el consejo de cómo criar a sus hijos, ha escuchado muchos consejos que tienen que ver el ámbito laboral, negocio, etcétera, porque el consejo proviene de la palabra de Dios. Pero ¿qué sucede? Por causa de que escuchamos el consejo pero no lo ponemos en práctica, es que no se ven los resultados de esa sabiduría. Entonces sabiduría, conocimiento aplicado, son dos ámbitos. Escuchar atentamente, comprender la palabra, pero también ir y ponerla en práctica. Se me venía a la mente el pasaje que habla acerca de cómo Saúl, siendo nombrado rey de Israel, fue desechado por Dios. Y nosotros vemos que todo se debió a un acto de desobediencia de parte de Saúl de la palabra que el profeta Samuel le había dado. Él hace algo en contra de la palabra que había recibido del profeta, que le había dado instrucciones precisas de cómo iban a enfrentar una batalla, y él se apresura a hacer algo completamente equivocado. Samuel le dice, locamente ha hecho. Si hubiese hecho como se te indicó que hiciera, el Señor hubiese confirmado tu reino para siempre, pero ahora está siendo desechado y Dios se ha procurado a otro hombre, un hombre conforme a su corazón, que era David. Entonces él actuó locamente, contrario a una sabiduría. Entonces él tenía el conocimiento que le había sido dado por el profeta acerca de lo que debía de hacer, pero él tomó una decisión: voy a hacer algo distinto. Entonces mucho de lo que nosotros vemos reflejado aún dentro del pueblo cristiano, aún dentro de los hijos de Dios, de consecuencias que se están viviendo en la vida de ellos, en la familia, es producto de haber tenido el conocimiento, pero no llevarlo a la práctica. El conocimiento por sí solo no va a producir nada, pero la obediencia a la palabra, la obediencia a lo que Dios instruye, la obediencia a los mandamientos, los preceptos y las ordenanzas de Dios es lo que va a producir cada una de las cosas que ese mandamiento, ese precepto, esa ordenanza dice que va a producir. Sabiduría es conocimiento aplicado. Podemos tener el conocimiento, pero mientras no lo llevemos a través de un proceso de obediencia a la práctica, no vamos a ver los resultados. Y cuando usted habla de obediencia, lo extraordinario de esta palabra es que cuando el nivel más alto que nosotros vamos a obtener, cuando lo entendemos, es un momento donde ya no nos tienen que decir qué hacer, sino que estamos tan metidos con la persona, en este caso con Dios, es tan profunda nuestra relación que lo conocemos.
y ya sabemos lo que a Él le agrada y lo que no está acorde con su palabra o con lo que Él dice. Entonces ya nosotros no tenemos que vivir en un ámbito donde nos estén diciendo qué cosas tenemos que hacer y qué cosas no tenemos que hacer. Simplemente ahora caminamos, y eso de alguna forma se convierte en sabiduría, porque Nos hemos vuelto sabios. nos hemos vuelto sabios. Nos hemos vuelto sabios. Y como ¿Cómo 4 puntos solo para dejarlo en perspectiva? ¿Cómo podemos tener sabiduría? Primero, pedirla. Segundo, escuchar el consejo. Tercero, aplicar el consejo. Y 4, que es importante, es retenerla. Entonces me estaba acordando de los médicos que cuando están de residentes en un lugar y cuando están cursando su primer año de residencia. O sea, hay un médico que guía al residente. El residente ve trabajar al médico que está de planta en el hospital, pero no hace nada. Él estudió, pero primero ve hacer. Después que ve hacer, va a aplicar lo que vio hacer. Entonces, en primera instancia recibimos la información, el consejo, la palabra, la tenemos, pero viene el momento de la aplicación. E inclusive, cuando la estás aplicando, creces. Antes del resultado, sino que cuando está, porque es un ámbito, cuando estás poniendo por obra la aplicación, en ese momento, ¡fum!, hay una expansión. Cuando la viste moverse, cuando la viste aplicarse, hay un, voy a decir, un wow en el interior y decir, wow, era cierto. Sí lo sabía, pero no lo había visto. Después de eso, el otro proceso es, cuando ya la viste, reténla, no la pierdas, porque sí es tuya, pero tienes que darle continuidad, y esos son los pasos de crecimiento en medio de la sabiduría. Entonces, muchas veces en la vida vamos a oír mucho, pero hasta el momento de la aplicación vamos a crecer, y después que la aplico, la retengo. sobre retener, pastor, el ejemplo que hemos estado tomando de Salomón, él adquirió sabiduría, Dios le dio sabiduría, pero no la retuvo, porque si hubiese retenido esa sabiduría, no hubiese cometido los errores que cometió. Y eso lo dice Proverbios 3:18. Ella, la sabiduría, es el árbol de vida a los que de ella echan mano, y bienaventurados son los que la retienen. Por eso lo que decíamos, el principio de la sabiduría, y entendiendo el principio no como una sola vez, sino como algo constante. En Segunda de Crónicas, capítulo 1, versículo 7, nos dice: y aquella noche apareció Dios a Salomón y le dijo, pídeme lo que quieras que yo te dé. Y en el versículo 10, Salomón dice, dame ahora sabiduría y ciencia para presentarme delante de este pueblo, porque ¿quién podrá gobernar a este pueblo tan grande? Lo que nos está mostrando es que la sabiduría en nosotros, de alguna manera, es una búsqueda que nosotros tenemos, pero no tiene que ver para complacerme a mí o para yo tener un éxito o para yo jactarme o para tener una posición, sino que la sabiduría que yo necesito, la sabiduría de Dios para mi vida, tiene que ver para que el reino de Dios se extienda en mí, se extienda en mi casa, en mi familia, pero también se extienda a todo lugar donde yo pueda ir. Es decir, que la sabiduría de Dios no es una sabiduría egoísta, sino es una sabiduría que se da. Por tanto, nosotros cada día debemos de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Debemos de buscar hacer la voluntad de Dios y no la nuestra. Y ciertamente en el tiempo Dios nos va a dar de sabiduría para que sea de bendición a nosotros, pero que también nosotros nos convirtamos en bendición para otras personas. Les agradecemos por haber estado con nosotros y les invitamos siempre a que continúe conectado a través de los diferentes programas que vamos a estar compartiendo, donde vamos a seguir hablando sobre la carta de Santiago. Muchas gracias y que Dios les bendiga. Somos uno en Cristo, uno en Cristo. Somos uno en Cristo. Somos uno en Cristo. Uno. Somos uno contigo, reconciliados en perfecta unidad, para que el mundo crezca.